Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, general Ballesteros, por su prolífica explicación y presentación. Bueno, lo primero, estoy perplejo por escuchar a un comunista hablando aquí en sede parlamentaria de su preocupación por la manipulación en la comunicación, cuando el comunismo es el enemigo número uno de la libertad de expresión y de la libertad. Desde luego, perplejo. Qué ejercicio de cinismo, de verdad, estar preocupado por la manipulación informativa por parte del comunismo. Sorprendente, cuando menos. General, tengo muchas cosas que contarle. Intentaré acotarlas lo más posible. Usted ha dicho que hay que volver al periodismo, huyendo un poco de las redes sociales o de la manipulación en las redes sociales. Dos reflexiones y, por favor, coméntelas. Una, ¿no cree usted que los ciudadanos se han refugiado en las redes sociales precisamente por la manipulación que ha habido en el periodismo tradicional? Y segundo, ¿no es más cierto que a través de muchos ciudadanos hemos conseguido saber la verdad que medios de comunicación estaban dando por cierta cuando era absolutamente irreal, si no mentirosa? Bueno, en torno a todo esto, quiero comentarle algo. Un hecho que ocurrió hace un año, y aquí me voy a extender un poco más porque quiero que entienda de qué estamos hablando. Precisamente haciendo hincapié en lo que usted ha dicho. Hace un año más o menos, una polémica en sede parlamentaria con una declaración del propio presidente del Gobierno, que en pleno, ante una pregunta del presidente de mi partido, Santiago Abascal, hizo referencia a la muerte de Pedro Cerolo, al que dijo que era homosexual, manifestando que Vox lo calificaría como un enfermo, porque la homosexualidad, dijo textualmente, ustedes la califican como una enfermedad. El presidente de mi partido no pudo responder, no tenía capacidad de réplica, pero la siguiente interviniente fue Macarena Olona, portavoz adjunta de mi partido, y en ese momento, en una pregunta dirigida al ministro Marlaska, aprovechó para contestar al presidente Sánchez en referencia sobre el tema de la homosexualidad. Dijo textualmente: este Gobierno socialcomunista cabalga a lomos de la mentira, pero no les voy a permitir que acusen a nuestro partido de que consideremos a las personas homosexuales personas enfermas. No se lo voy a permitir, porque eso no es un bulo gubernamental, es una falaz mentira y ustedes tienen mucho que tapar, porque es en su Gobierno la anterior ministra de Justicia quien, al referirse a una persona, lo hacía por su condición sexual y calificándolo en unos términos que, por decencia, señor Marlaska, porque se me cae la cara de vergüenza, no voy a repetir ante esta Cámara. Esas fueron sus palabras, repito, literales. En definitiva, hizo un alegato a la defensa de los homosexuales, condenando las palabras que le dedicó una compañera de partido al actual fiscal general del Estado en unas grabaciones que todos pudimos oír, y dejando claro que Vox no considera enfermos a los homosexuales. Bueno, pues hasta aquí los hechos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a la desinformación y lo que usted ha dicho, la creación de la posverdad. Varias cadenas de radio y televisión ese día manipularon deliberadamente el mensaje y hablaron de sacar el tema sin venir a cuento, y que la versión es que Vox había insultado a los homosexuales. En alguna cadena, y como ha dicho usted, citemos las fuentes, ¿no? Pues en La Sexta se dijo exactamente: Vox ha hecho señalamiento por su orientación sexual al ministro. Con seguridad, ninguno de los telespectadores comprobaría el debate, ni repasaría las palabras de la portavoz adjunto de mi partido. Es más fácil reafirmar el pensamiento que pensar, general. Estamos creando una sociedad acrítica. Cuesta menos esfuerzo. Esta es la nueva era, la era de la realidad, la era de la posverdad que usted ha dicho. Desinformar, como usted ha calificado, como que usted ha descrito, es dar información intencionalmente manipulada al servicio de ciertos fines, impidiendo o dificultando que la información correcta fluya hacia sus destinatarios. La desinformación es enemiga directa de la democracia, pues socava sus cimientos, ya que ésta se sustenta sobre las decisiones supuestamente libres de los ciudadanos. La desinformación acaba en manipulación y eso dinamita la democracia. La consecuencia más importante es la pérdida de calidad democrática a causa de la desinformación asociada a la posmodernidad. Es precisamente la relajación del sentido crítico por parte del ciudadano que ya no analiza ni prioriza aplicando la razón. La posverdad utiliza preferentemente los sentimientos. El propio Iván Redondo hacía una reflexión hace poco hablando bueno, la frase no es suya realmente, pero decía que el mensaje debe basarse en su relación con la confianza, el miedo, la esperanza y la humillación. Usted lo ha indicado, lo relevante no es la mentira, sino los objetivos o la finalidad que busca el mentiroso. La pregunta que le voy a hacer es la pregunta del millón, general.
Es incómoda, lo sé, y espero que sea valiente y me la responda. ¿Y qué hacemos cuando el principal emisor de desinformación es el presidente del Gobierno de un país y su Gobierno? La estrategia hay que reconocer que es diabólica, aportar un flujo ingente de falsedades un día tras otro. La mentira del día siguiente supera a la del día anterior. Al final todo se relativiza, todo se justifica. La mentira se vuelve cotidiana. Ya lo decía Maquiavelo, si se me escapa alguna verdad de vez en cuando, la escondo entre tantas mentiras que es difícil encontrarla. Lo que nos parecía insuperable cuando el presidente aseguraba, bueno, el candidato a presidente, aseguraba que jamás pactaría con Bildu o Esquerra, le seguían las 12 versiones del ministro Ábalos sobre el aterrizaje de Delsi en el aeropuerto de Barajas, o la negación absoluta hasta el último minuto de los vuelos de inmigrantes de Canarias a la península, hasta que el propio ministerio lo reconoció. Por eso estamos aquí, porque una comisión entera debatiendo sobre esto, porque de verdad afecta a la democracia y, por lo tanto, a nuestra seguridad nacional. Le vuelvo a repetir la pregunta porque quede claro. ¿Cómo proceder, general, cuando nuestro Gobierno es una fuente inagotable de bulos y mentiras? Y, bueno, podría extenderme muchísimo intentando contarle, por ejemplo, en la pandemia lo que ha ocurrido. Seré muy rápido, intentaré pasar muy por encima de las cosas. Fernando Simón afirmó al principio de la pandemia que solo habría algún caso diagnosticado, a pesar de los más de 100.000 fallecidos que ha habido. No contento con esto, el 11 de enero de este año, del 21, declaró que la cepa británica, en caso de tener algún impacto, sería marginal. A día de hoy sabemos que es absolutamente prevalente en todas las comunidades autónomas. La ministra Calviño afirmó en marzo de 2020 que las estimaciones apuntaban a un impacto económico muy poco significativo y transitorio. A los 3 días, el IBEX se desplomaba un 14%, la mayor caída en la historia. España acabó el 2020 siendo la economía que más retrocedió en el mundo, en el primer mundo. El 9 de abril, desde la tribuna del Congreso, Pedro Sánchez afirmaba que un estudio de la Universidad de Oxford otorgaba a España la puntuación más alta en rigor frente a la pandemia. Era falso. Había hasta 31 países por encima de nosotros. Y de los países occidentales, Italia, Francia, Austria, Eslovenia, Nueva Zelanda, Croacia, bueno, unos cuantos. El martes 28 de abril, el presidente aseguró que el ranking de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, muestra que España es el 5º país del mundo que ha hecho más test de coronavirus. Sin embargo, la CNN y la propia universidad dice que ese ranking no existe. El ministro Marlaska dijo que había hecho todo lo posible para dotar de medios materiales y humanos a sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sus miembros inundaban las redes con imágenes de cómo la ciudadanía les daba mascarillas o ciertas minorías, como la China, le entregaban mascarillas en las comisarías. El 19 de mayo, la ministra de Transición Ecológica sostiene que la buena gestión en Portugal se debe a que el virus venía del este y ellos están un poco más al oeste, y entonces pudieron tener más tiempo. Sin comentarios. El 10 de junio, a los pocos días de la campaña gallega y vasca, Sánchez dijo que se había vencido al virus e instaba a los españoles a disfrutar de las vacaciones y las terrazas. Desde entonces, más de 50.000 compatriotas han perdido la vida. Ante la insistencia ciudadana para reducir el IVA de las mascarillas, el 17 de octubre se declaró a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que hay un reglamento europeo que impide que se puedan bajar de la venta el IVA de las mascarillas y que no era una decisión del Gobierno actual. En ese mismo momento ya Portugal las grababa con un 6%, Francia con un 5%, Alemania con un 5%, Bélgica, Países Bajos e Italia no tenían IVA para sus mascarillas. El Gobierno insistió en la importancia del comité de expertos y desde la propia cuenta de Twitter de Moncloa se dijo que el presidente estaba reunido con ellos en varias ocasiones. Jamás existió este comité. Señor Utrilla, ha consumido su tiempo, de todos modos. Sí. Le advierto para que vaya concluyendo. Voy concluyendo. Yo simplemente, general, si de verdad quiere contribuir a la... Bueno, espero que me responda la pregunta y si de verdad quiere contribuir a combatir la desinformación, yo le pediría que entre los muchos informes que sé que su departamento genera diariamente, le pase una nota al presidente con 3 palabras, que es deje de mentir. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Aznar. En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario de Vox nos gustaría darle las gracias por compartir con nosotros la experiencia que ha cosechado durante años en las Fuerzas Armadas y también en la docencia. Es un privilegio contar con usted en esta comisión y nos ha sido muy útil poder escuchar su análisis sobre la desinformación y conocer sus planteamientos
para combatirla, también sobre la verdad, la manipulación y el poder. Desde el Grupo Parlamentario de Vox nos gustaría, dada su experiencia, plantearle una serie de cuestiones relacionadas con el fenómeno de desinformación, aprovechando algunos asuntos de la actualidad para ponerlos como ejemplo. En primer lugar, nos gustaría plantearle el papel de los medios de comunicación a la hora de explicar los conflictos internacionales y que afectan a nuestra seguridad nacional. Y es que algunos expertos en geopolítica alertan de que algunos medios de comunicación, y en especial la televisión, trasladan una visión sesgada de determinados conflictos internacionales, convirtiéndose en el origen de la desinformación. Y por poner un ejemplo, podemos poner un ejemplo de un conflicto que ha ocurrido recientemente, concretamente la semana pasada. La semana pasada Marruecos atacó a España ordenando a un ejército civil invadir Ceuta. Y una de las cuestiones que centraron las noticias en los medios de comunicación fue la explicación de por qué Marruecos forzó a que miles de personas asaltasen nuestras fronteras. Buena parte de esos medios de comunicación justificaron esta invasión explicándola como una consecuencia de la entrada en nuestro país, con la colaboración del Gobierno, del líder del Frente Polisario, para ser atendido en un hospital de Logroño. Sin embargo, los medios evitaron dar una explicación más exhaustiva de nuestra relación con Marruecos y cómo este país pretende expandir su soberanía marítima en las aguas españolas y también en las ciudades que ellos llaman ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. Y encima, desde las televisiones, se ha pretendido precisamente blanquear esta invasión en nuestro territorio, diciendo que se trataba de una crisis humanitaria. Usted ha dicho en su ponencia, en su intervención, que el poder es imagen también. Y hemos visto imágenes en estos días en las televisiones. Y hemos visto cómo el 99% del tiempo que le ha dedicado las televisiones a esta invasión ha sido la llegada de niños a nado o cómo algunos voluntarios abrazaban a estas personas que habían asaltado nuestras fronteras. Sin embargo, estas televisiones apenas han dedicado un minuto a hablar de los españoles que viven en Ceuta, que han visto cómo de la noche a la mañana han entrado casi 10.000 personas en su ciudad y han visto cómo no podían salir por la calle ante la inseguridad. Algunos incluso han tenido que cerrar sus negocios o no han podido llevar a sus hijos al colegio. Y en este caso, las televisiones tendrían dos enfoques posibles. Por un lado, el de la necesidad que tienen los españoles para mantener sus derechos, su seguridad y su libertad, de que tengamos unas instituciones fuertes, unas fronteras seguras y un ejército con los recursos económicos y humanos suficiente para defendernos de estas agresiones. O el enfoque de la izquierda, que es naturalizar que miles de africanos entren de manera descontrolada en nuestro país. Y aquí viene la pregunta que le quiero realizar. ¿Considera usted que los medios de comunicación, especialmente la televisión, actúan en estos momentos como agentes de desinformación en conflictos internacionales por cuestiones ideológicas? Y una segunda pregunta de un término que usted también nos ha comentado durante su intervención, que es el de la posverdad. ¿Considera que el fenómeno de la posverdad, es decir, convertir en verdad cualquier hecho que genere un sentimiento en nosotros, como puede ser las imágenes de unos niños nadando en el mar, está siendo utilizada por los medios de comunicación en estos momentos para influir en los ciudadanos y que estos consideren que las fronteras no son necesarias? Es decir, que la posición que interesa a España en estos momentos para defender su situación geoestratégica es diferente a la que está realizando el Gobierno en estos momentos. Y hablamos de actualidad. En estos momentos España atraviesa una pandemia, como el resto de los países del mundo, y esperemos que por poco tiempo, esperemos que pronto podamos salir de esta. Pero durante esta pandemia hemos aprendido también de desinformación y hemos visto cómo gobiernos europeos han luchado contra lo que se denomina el virus de la desinformación. Pero en el caso de España hemos visto cómo el Gobierno, en lugar de darle más recursos económicos y humanos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a la justicia, realizó su propia comisión, una comisión formada por el jefe de gabinete de Pedro Sánchez y por su secretario de Estado de Comunicación. Algo ciertamente sospechoso y que algunos periodistas hablaron del Ministerio de la Verdad, porque vieron cómo podía afectarles a su derecho a informar y el derecho a recibir información de los ciudadanos. Y sobre todo cuando hubo un alto cargo de la Guardia Civil que afirmó que el Gobierno estaba utilizando a la Guardia Civil para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte
del Gobierno, es decir, para controlar las opiniones de los españoles. No se preocupe, que no le voy a preguntar por cuestiones que afecten al Gobierno, sino que es una manera de contextualizar mi pregunta. Usted, eso sí, nos ha explicado hoy el concepto de posverdad y también lo hizo en un artículo muy interesante en el que decía que la lucha contra la desinformación de contenidos falsos puede arrastrar a las sociedades a la censura y con ello a que se suprima el pensamiento crítico y se mengüen a la postre libertades y derechos. Y en este sentido, y aquí es un poco la opinión que podría usted lanzar o sus conocimientos al respecto, es lo siguiente. ¿Cree usted que existe el peligro que a la hora de perseguir la desinformación los ciudadanos puedan perder determinados derechos, como el derecho a recibir información o el derecho a la libertad de expresión? ¿Cree que la persecución de la desinformación pasa fundamentalmente por dar más recursos económicos y humanos a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como piensa Vox? ¿O cree usted que no pasa por crear organismos gubernamentales que puedan confundir la verdad de la verdad oficiosa? Y voy terminando. En la Comisión de Seguridad Nacional, hace unos meses, Podemos y el PSOE presentó una PNL para legitimar a las redes sociales a que censuren arbitrariamente a los españoles en sus cuentas de Twitter y de Facebook. Estas plataformas han explicado que ellos utilizan agencias de verificación para determinar qué es verdad y qué es mentira. Lo que ocurre es que en España las dos agencias de verificación que utilizan, todos los conocemos, y son dos agencias que tienen una sesgada tendencia ideológica, concretamente de izquierdas. Y esta relación con las redes sociales la traigo porque hace años empezó a hablarse del fenómeno de las redes sociales y se consideró que las redes sociales habían democratizado la información, puesto que ya no comunicaban únicamente las personas que tenían una cierta posición económica y tenían sus televisiones, sus radios y sus periódicos, sino que a través de las redes sociales cualquier persona desde su casa podía llegar a millones de personas. Sin embargo, en los últimos meses miles de ciudadanos han visto cómo se les ha suspendido su cuenta por cuestiones ideológicas. En este contexto, le lanzo la pregunta. ¿Cree usted que las plataformas de redes sociales están utilizando de nuevo la desinformación como excusa para sesgar la comunicación y para impedir que discursos alternativos puedan difundirse? Por último, hace unos días, por poner un ejemplo, Twitter suspendió la cuenta de un diputado de esta Cámara, Francisco José Contreras, por decir que un hombre no se puede quedar embarazado. Lo que demuestra que vivimos una época en la que la verdad es relativa, se permite que se sustente en el deseo, en lo sentimental, en lo que dice un determinado lobby. Y termino preguntándole por una pregunta que se ha hecho el hombre desde que es hombre, y es ¿qué es la verdad?